Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Bien, es que el que manda, manda. Bienvenidos a la Centro Asturiano de Madrid. Algunos ya sois veteranos, otros a lo mejor es la primera vez que estáis. Entonces, debéis saber que estáis en la casa del centro regional más antiguo, es el decano de todas las casas regionales y centros de España. De cuantos hay a través del mundo, que son muchos. Porque tenemos 142 años, vamos, aquí en la casa. Yo no, todavía no, aunque estoy cerca, pero vamos, todavía no. El día 2 de octubre próximo cumplirá la casa 143 años. Pero yo siempre digo que es una casa con muchos años, pero no es una casa vieja, porque de eso se han ido encargando las sucesivas juntas directivas y no puede ser menos, lo estamos intentando la junta directiva actual. Y de hecho, dicen los amantes de las estadísticas, ellos dicen que es la primera. A mí me gusta más decir una de las primeras. Decir la primera me parece un poco presuntuoso. Una de las entidades privadas que más actos realiza al cabo del año. Aquí hay actos todos los días. Salvamos el domingo, muchas veces los sábados. Hoy es sábado y estamos aquí porque hay que dejar al personal descansar un poco. Por lo demás, aquí si fuese por las solicitudes que tenemos, tendríamos que poner a la semana 8 o 10 días en vez de 7. Tenemos mucha demanda. De hecho, hay actos programados para el mes de octubre. Con esto quiere decir bastante. Bien, hoy tenemos nuevamente a una autora avilesina con un nuevo poemario que se titula Donde siempre es de día. Qué maravilla de sitio. De la escritora, como he dicho, Isabel Marina, editado por el Sastre de Apolinar. Participa Agustín Sánchez, aquí a mi izquierda, director de la editorial, además del poeta José Cerijo, a la derecha. Y habrá un recital poético amenizado, naturalmente el recital poético a cargo del poeta, porque el poeta no viene a cantar. Bueno, puedes cantar también. Pero vamos, supongo que viene a recitar. Y estará amenizado por el pianista Javi Williams, que es el nombre artístico. Isabel Marina, como hemos dicho, nació en Avilés, licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra. Fue directora de comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y redactora jefe de su revista institucional entre 1992 y 2010. Asesora personal de prensa de Gregorio Peces Barba. Ha publicado un primer libro de poemas, Acero en los labios. Y después vino Un piano entre la nieve. Bueno, el primero, Acero en los labios, fue publicada por Ediciones Camelot en 2016. Un piano entre la nieve, primera edición de Ediciones Bajamar, de 2018, segunda edición producida en el Sastre de Apolinar 2022. Un árbol que tiembla, que se presentó aquí, no sé la fecha, no la recuerdo. El Sastre de Apolinar 2022. Y hoy, como hemos dicho, presenta otro poemario, Donde siempre es de día. Poemas suyos aparecen en las revistas Cuadernos de Humo, Anáfora, Mare Magnum, Estación Poesía, El Ático de los Gatos, etc. Participó en 2017 en los encuentros poéticos de Valdedios y sus poemas fueron publicados en el libro Festina Lente. Colabora habitualmente en tertulias poéticas y recitales, además de libros colectivos como la antología poética Lluvia de Palabras, ediciones Nieva Avilés en 2014, así como en el volumen Mina de Palabras
AEA 2015. Es vocal de la Asociación de Escritores de Asturias. Gracias, y tiene la palabra Agustín, el editor. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acudir a este evento. Muchas gracias especialmente a la Casa de Asturias, a Centro Asturiano, disculpa, el Centro Asturiano de Madrid, que es la segunda vez que nos acoge en una presentación en este espacio maravilloso, en pleno centro de Madrid, lo cual también es casi un sueño encontrar un espacio tan bonito en el centro de Madrid, donde el espacio precisamente es una de las cosas que más faltan. Yo soy Agustín Sánchez Antequera, soy el editor del Sastre de Apollinaire. Con este libro, donde siempre es de día, de Isabel Marina, hace el número 94 ya de la colección, ya dentro de poco nos vamos acercando al número 100, y bueno, siempre la editorial ha tenido la idea de intentar publicar libros que, sea cual fuere el título al que se acerca al público, cualquiera de los que llevan publicados, que el público encuentre poesía, sea esto lo que para cada uno de nosotros signifique qué es poesía o qué no es poesía. En el sentido, sobre todo, bueno, pues de una elaboración del arte, ¿no? Uno de los lemas de la editorial, una de las ideas, era publicar libros al norte del porvenir. Era como decía Walter Benjamin cuando leyó los poemas de Paul Celan, él hablaba de que su poesía estaba al norte del porvenir. Bueno, evidentemente siempre he tenido en cuenta pues, publicar libros estéticamente cercanos al propio lema del Sastre de Apollinaire, libros cercanos a la experimentación, surrealismo, formas diferentes al lenguaje normativo habitual que nosotros estamos acostumbrados en los medios de comunicación, o la narrativa, o la novela, y todo ese tipo de poéticas que rompen un poco la lógica ha sido siempre el fondo del Sastre de Apollinaire. Pero con el paso del tiempo también uno ha encontrado que en otro tipo de estéticas, que podríamos decir hoy en día de la experiencia, estéticas más sencillas o más directas, no por ello simples, de lenguaje más directo, se dice mucho poesía de la experiencia, pero bueno, poesía de la experiencia es toda, incluso también la experimental. Es un poco absurdo hablar de ese término. Y eso ha hecho que el catálogo se haya ido enriqueciendo de distintas voces y distintos estilos. Uno de ellos, muy marcado porque es el tercer título que aparece en el Sastre de Apollinaire, de Isabel Marina, es el propio estilo, la forma de decir de Isabel. Bueno, sirva esto como breve introducción. Lo que vamos a hacer es, le voy a dar paso a José Celijo, que hace de padrino en este acto de Isabel. Sí, no me traigo la metralleta, pero sí. Y después hemos pensado pues interpelar yo como entrevistadora a Isabel con distintas preguntas, pues para que tengan ustedes un poco una idea de sus sensaciones respecto a este último libro antes de que ella haga el recital. Así que le doy paso al poeta de aquí de Madrid, gran poeta, muy querido entre la gente de la poesía, José Celijo. Gracias. Agustín, no te corrijo porque es puntilloso lo de Centro Asturiano, Asturias, pero tiene un sentido. Sí, es esto. Hay dos entidades de hostelería en Madrid que se llaman Casas de Asturias. Entonces, el que no sabe dónde está Centro Asturiano se sube a un taxi y dice: llévame a la Casa de Asturias. No sé cuál de las dos la llevaría, pero luego no sería el Centro Asturiano en la carta. Esa es la única razón de esto. Es Centro Asturiano porque, claro, Casa de Asturias ya está tomada el nombre. Adelante. Gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, pues yo lo que he hecho, que es lo que suelo hacer en estos casos, es escribir un texto que ahora leeré, pero de todas maneras,
como has dicho tú, lo de que tú lo tienes, los 100 y pico de años y tal, lo contaré brevemente, porque no está bien la memoria y es gracioso, una cosa que a mí me ocurrió. Cuando yo cumplí 50 años, ya hace un tiempo, no digamos cuánto tiempo, pero ya hace un tiempo, se celebraba en casa de un hermano mío más joven su cumpleaños y el mío, que son en fechas muy próximas, y mi sobrino, que tenía entonces como 5 o 6 años, sabía que se celebraba el cumpleaños de los dos. No sabía cuántos años cumplía yo, y entonces hablando con él se me ocurrió preguntar si sabía cuántos años cumplía. Él no tenía ni idea, evidentemente, pero a pesar de eso se arriesgó, y en fin, viendo que yo era bastante mayor que él y tal, me dicen, ¿200? No eran 200. Pero bueno, esas cosas pueden pasar. Lo que decía, la presentación. La melancolía es el origen de la poesía. Leemos en la página 46 de este libro. Es una versión, al menos aparentemente, pesimista de las palabras de Becker en la segunda de sus cartas literarias a una mujer. Dice Becker: todo el mundo siente. Solo a algunos seres les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que ha sentido. Yo creo que estos son los poetas. Es más, creo que únicamente por esto lo son. Es también otra forma de decir lo que dice Machado: se canta lo que se pierde. He dicho, de todas formas, que ese pesimismo es solo aparente. En la página 40, Isabel Marina ya había dicho que me creo en cada página. La poesía, pues, no sería únicamente una forma de evitar que se pierda aquello que hemos vivido, que hemos sentido, sino también, y quizás ante todo, una forma de vivir en plenitud, de hacer que la vida sea realmente eso, vida, y no mera supervivencia, transcurso y desgaste del tiempo. Aquí podríamos recordar igualmente las palabras de Proust, que es cierto que titula su ciclo novelístico hablando del tiempo perdido, pero que también en él dice esto: la verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única, por lo tanto, realmente vivida, es la literatura. Yo creo que este libro que presentamos hoy está instalado en esa tensión entre lucidez y melancolía. Es más, creo que de algún modo vive de ella, que ese es su centro, su significado más hondo. Una y otra vez nos encontramos en él con esa constatación de lo pasajero, de lo fugaz. Así, por ejemplo, en la página 38 se dice: divago por calles interiores donde todo es un punto de fuga, una continua desaparición. Pero justamente en la página de al lado, la 39, consta que escribo para adivinar. Un proceso continuo, por lo tanto, no solo de pérdida, sino de descubrimiento, de revelación, que nunca cese, que en todo caso solo cesará con la muerte, y quizá ni aún entonces, como veremos. ¿A quién habré de despedir cuando llegue la hora? Es, pienso, a esa luz a la que está escrito y sentido y pensado este libro, que no me parece casual que se titule Donde siempre es de día, título que, como se ve, parece tener menos que ver con la pérdida que con la iluminación, con la verdadera vida prustiana. Proceso, decía, que no solo es gobernado por el afán de conocimiento, que no es meramente una cuestión de inteligencia, sino de supervivencia, porque lo que existió desaparece y hasta la memoria duda. La verdad se convierte en mentira inexorablemente. Todo nos engaña. Por eso hablaba antes de tensión, una lucha no solo por recobrar lo que vamos perdiendo, ni siquiera solo por aclararlo, sino por evitar que se falsifique, que nos engañe. Para alcanzar pues esa vida realmente vivida, no solo es necesaria la dilucidación, que decíamos antes, sino la alerta continua, la vigilancia, el estar perpetuamente despiertos, como quería John Donne. Nadie duerme, decía él, en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo. Y sin embargo todos dormimos desde la matriz hasta la sepultura, o no estamos enteramente despiertos. Y por eso es ahí, pienso, en ese lugar difícil, tenso, pero lúcido y abierto, donde trata de instalarse esta voz, donde siempre es de día. Vivir en la ignorancia de la que hablaba Don es fácil, todos lo hacemos. No, en cambio, el hacerlo en el conocimiento, en la atención, en la disposición, en la sinceridad con uno mismo, como la amante de la página 95 del libro. Decía Jaime Gil de Biedma: hacer buenos poemas no es fácil, pero algunos lo consiguen. Hacerlos y no engañarse con ellos, ni engañar al lector,
solo lo consiguen poquísimos. A ese logro difícil es, me parece, a lo que finalmente aspira este libro, y no solo, como decía antes, por un prurito de lucidez, de conocimiento, de hacerlo bien, sino porque a su autora le resulta necesario, más aún imprescindible, aspirar al menos a él, porque solo de ese modo me parece posible vivir de veras. Porque incluso el arte, del que se ocupa repetidamente en la tercera parte de las 4 que tiene el libro, sobre todo de la música, Bach, Hildegard von Bingen, Viking Brolapson, pero no solo de ella, Giacometti, de Chirico, si de algún modo puede salvarnos es con su verdad. Y ahí, cuando nos estamos jugando realmente la vida verdadera, no caben transacciones. Solo a través de ella, de la verdad, es posible hacer frente de algún modo a la sed infinita que nos consume, a los otros cauces por los que transita lo que de verdad es. Porque con las palabras, dice Isabel, ya no estás tan solo, y porque por ellas, por esas pocas palabras verdaderas a que aspiraba Machado, es posible acceder a ese lugar a donde no llega la muerte, ese lugar desde el que Scriabin llena mi cuarto, sigue estando tan vivo, él, que tenía pánico a morir. Ese lugar, en fin, donde Scriabin y mi madre nunca morirán. Ahí, a ese lugar, a esa luz, es a donde aspira, pienso, a llegar este libro, donde siempre es de día. Gracias. No sé si quieres decir unas palabras. Bueno, yo quería... Algunas palabras de introducción de Isabel. Sí, yo quería darte las gracias, José, porque, bueno, es mucha ilusión que estés tú presentando este libro porque es un gran poeta y lo que has dicho es que verdaderamente has llegado al meollo de todo. Te doy las gracias de corazón. Bueno, yo voy a hablar un poco, intentaré introduciros en donde siempre es de día. Lo voy a hacer muy objetivamente, de forma muy estructural. Quiero hablar de su estructura. El libro consta de 4 partes, además de un prólogo de Ángel Alonso, autor de allí de Asturias, ¿verdad? Asturiano también, que espero que podáis leer. Bueno, el libro está a vuestra disposición a través de la librería Sin Tarima, que ha venido esta tarde a ocuparse de los libros. Como decía, prólogo de Ángel Alonso y luego 4 partes. La primera se titula La última Matrioska y consta de 18 poemas. La segunda se llama Como pateras vacías y consta de 34 poemas. La tercera, Un mundo ordenado, consta de 20 poemas. Y la cuarta y última, por eso la alusión que hacía José Cereijo, Donde la muerte no llega, que consta de 30 poemas. Estamos hablando de mucha generosidad por parte de la poeta, porque estamos hablando de 102 poemas, ni más ni menos. Es una extensión considerable y por lo tanto creo que hay quien tenga el libro, quien se lo lleve, quien lo quiera regalar o leer, se va a llevar algo sustancioso, y eso es importante, ¿no? Porque muchas veces se nos critica a la gente de la poesía de ser excesivamente breves, a veces ser un poco parcos y ya poca poesía, ¿no? Pocas páginas. Este libro consta de 156 páginas y creo que esa generosidad de Isabel de 102 poemas es algo muy destacado. Yo empezaría por lo más sencillo, Isabel, preguntándote por el título, ¿de dónde viene? Pues el título es un verso de Luis Alberto de Cuenca, de un poema glorioso de Volveremos a vernos, donde siempre es de día. Y después de releer y releer, porque yo releo muchísimo antes de configurar un libro, te viene como una iluminación. Pues simplemente me pareció un resumen perfecto, porque yo escribí una variación de ese poema de Volveremos a vernos, donde siempre es de día. Y donde siempre es de día me pareció que resumía el libro y la filosofía del libro, que es llegar hacia la luz.
Y te quería, para mí es algo muy... Ayer estuvimos en la librería Sin Tarima precisamente haciendo un encuentro con Isabel, hablando de sus anteriores libros también, desde Acero en los labios en 2016 hasta este donde siempre ese día han aparecido también Un piano entre la nieve y Un árbol que tiembla. La sensación que da al lector, al menos a mí, es la de un camino hacia la luz, como tú acabas de decir precisamente. Comparativamente con los primeros libros, ¿tú crees que hay una distancia temática y estilística en el paso del tiempo, desde 2016 hasta ahora? Yo creo que ha habido un cambio sustancial, y ayer apuntabas una cosa, que si podíamos pensar en una trilogía, sí. Y yo pienso que sí, desde luego. La temática cada vez se ha ampliado más y ahora trato de otros temas y acabas por descubrir, eso lo decía Carlos Alcorta en uno de sus poemas, porque he leído su obra completa últimamente, de la poesía se ha apoderado de mi vida, y acabas por descubrir eso, la poesía y el arte, en cierto sentido, son todas las temáticas, o sea, ya exceden lo personal. Me gustaría hacerte una puntualización sobre eso. ¿No te parece que puede ser que en los primeros libros fueses muy confesional, sí, y poco a poco te has ido ¿cómo decir? Cogiendo más oficio, dedicándote más al arte en cuanto a artificio, y quizá posiblemente a través de ese artificio se llega a ser mucho más personal de lo que al principio uno o una, en este caso, pueda pensar? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, y es que todas las lecturas que haces y todo, en mi caso, el contacto con el arte y con la música me influye muchísimo. Te das cuenta de que te interpelan personalmente, al final forman parte de tu escritura y forman parte de tu vida. Decía Javier Almuzara, solo la vida no basta, no es suficiente, y estoy plenamente de acuerdo con eso, es que solo la vida no basta. A nosotros no nos basta. Bueno, temas propios del libro y de la propia escritura de Isabel, pues temas como el simbolismo. Isabel, aunque ella a veces no es consciente de ello, pero utiliza muchos elementos simbólicos que son propiamente muy asturianos, ¿no? También muy cercanos, lógicamente influidos por la localización, por los días lluviosos, por las montañas, y sus elementos simbólicos como la niebla, el mar, las rocas, el espejo, los pájaros, las flores, la naturaleza en general, son temas que están muy presentes. El amor es otro de los temas que aparece, pero yo diría que tratado sin ningún tipo de cursilería y con mucha profundidad, con mucha madurez, la madurez que seguramente da el paso del tiempo, la experiencia, ¿verdad? Las artes, como ella acaba de decir, la música, la pintura. Te quisiera, y por último, un tema que es muy propio también de Isabel, de los 3 libros que yo le he publicado, es la reflexión metapoética. Es decir, ella escribe mucho más de lo que publica, y eso hace que en algún momento determinado esté reflexionando en sus poemas sobre la propia poesía, qué significa, qué es para ella. 2 preguntas, como tú veas, primero una, luego otra. ¿Qué significa la poesía para ti? ¿En qué momento de tu vida entra? ¿En qué momento, primero como lectora, supongo, y después como autora? Y en segundo lugar, te quería preguntar sobre tus influencias relacionadas con la música, con las artes, como tú prefieras contestar. Bueno, yo empecé a escribir de niña, y el otro día me encontré un diario que había escrito con 12 años, que ayer... No sé si ¿Funciona? Acércate un poco más, acércate a ti. Acércate a ti. ¿Así? Vale. Si puedes. Ah, sí, perfecto. Bueno, pues que empecé a escribir de niña, y el otro día me encontré un diario de mis 12 años que ponía que había decidido que quería ser poeta, como si fuera una profesión. Yo creo que surgió conmigo ya desde niña
abrí una vez una Biblia de mi padre por los Salmos y aquello me llamó personalmente, pero no por algo religioso, sino porque era poesía. Y luego, influencias. Ayer hablábamos, porque me has hecho reflexionar con tus cuestionarios, hay una influencia que es la poesía escrita, la poesía en papel, pues con autores como Sánchez Rosillo, Luis Alberto de Cuenca, o Dionisia García, o Piedad Bonet, no sé, tantos, Luis Rosales. Y luego la poesía que yo veo en tantos sitios, ¿no? Sobre todo en la pintura, en la escultura. Giacometti, me parece que lo que hace Giacometti es poesía, lo que hacía Giacometti, o lo que hacía Jaume Prensa, o lo que hace Jaume Prensa. El simbolismo es algo que me atrae mucho, los prerrafaelitas, no sé, tantos. Y aquí eres un gran conocedor del arte, supongo que estarás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bueno, es que lo que ocurre es que, lo que decía yo en la presentación, esa labor, digamos, de iluminación del verdadero sentido de lo que vamos viviendo que tiene la poesía, no es solo propia de la poesía. Lo que ocurre es que el arte, cuando nos atrae, cuando nos llama, se relaciona con nosotros porque nos interpela, porque nos parece que está hablando personalmente con nosotros. Sí. Y ese hablar personalmente con uno, lo que pasa es que de alguna manera nos está revelando a nosotros mismos zonas de nosotros mismos que no conocíamos o que no teníamos demasiado claras en ese sentido. El arte lo que es, entre muchas otras cosas, porque definiciones se han dado millones y se seguirán dando, pero una de las cosas que es digamos una cierta objetivación de lo que en principio es puramente subjetivo. Y esa objetivación para lo que sirve es para que, por un lado, podamos verlo en su conjunto, con una cierta distancia, y apreciarlo y entenderlo de una manera que cuando lo tenemos encima no somos capaces de ver. Y por otro lado, sirve también para que, lo que decías tú antes, partir, por ejemplo, de una poesía más o menos confesional e ir ampliando el campo, lo que ocurre es que si tienes esa tendencia a contar un poco lo que eres tú o lo que te pasa, esa tendencia, lo normal es que nunca la pierdes, pero lo que pasa es que vas encontrando en ese sentido la manera de profundizarlo bastante en eso que de alguna manera sientes ser tú, como para que eso que tú dices en principio de ti mismo se convierta en algo en lo que podemos reconocernos todos, porque a fin de cuentas cada persona es diferente, pero todas somos personas, todos tenemos un fondo común, ¿no? Y que se trata de, bueno, que esa es la aspiración, ¿no?, de todos los que escribimos, ayudar a desvelar el corazón humano. Esa es, que lo que tú escribas no sea solo para ti, porque si es solo para ti, no tiene mucho sentido. No, y no quiere decir con esto que empezar por ahí. Yo hablaba de Proust, por ejemplo, que me parece uno de los grandísimos escritores del siglo XX. En Proust hay muchas cosas, pero una de esas cosas que hay es también incluso chismografía. Lo que pasa es que él la lleva a un nivel en que ya no es solo eso, ¿no? Pero se puede empezar por ahí, ¿eh? A fin de cuentas, la poesía no es una cosa que esté allá en no sé qué nubes o cielos abstractos. La poesía hunde sus raíces en la vida de todos los días. Por eso cabe todo en la poesía. No es verdad que la poesía esté hecha solo de claros de luna y de no sé cuántas otras historias. En François Villon, por ejemplo, no hay ningún claro de luna ni puñetera falta que le hace. O sea. Bueno, y luego está la aspiración, me estaba acordando de Keats, belleza y verdad. Yo creo que eso es lo que tiene que resumir un buen poema, belleza y verdad. Yo me voy a ir ahora, vamos a trasladarnos un poco, aunque sea imaginariamente, hacia Asturias, porque estamos en el centro asturiano y porque además ha venido este calor a Madrid y esta ciudad tan insufrible a veces, con tanta gente y tantos ajetreos. Dos cosas muy interesantes que practica Isabel Marina. Una es el noble arte de la tertulia en Oviedo. Y, en segundo lugar, el noble arte de publicar una revista llamada Ítaca. Te quería preguntar, ¿cómo es la tertulia en Oviedo? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes acuden? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hacéis en esa tertulia? ¿Dónde se hace? Se hace en un par de bares de Oviedo. Todo el mundo es bienvenido, pero sobre todo lo que se hace es hablar de libros, hablar de novedades, etc. Y bueno, ayer te decía, todos los que vamos somos un poco fanáticos de la poesía
y es un sitio donde se aprende mucho. Esa es con José Luis García Martín. Sí, bueno, sí, se aprende mucho. Y si cuando viene a Asturias... Una cosa. Yo cuando publiqué mi primer libro, que fue en el año 94, me veía a mí mismo como escritor de verso. Decir poeta es decir mucho, pero escritor de verso, y nada más. Y lo que ocurre es que le mandé un ejemplar de ese libro a José Luis García Martín, a quien yo no conocía, pero me había leído y me interesaba como crítica. Y a partir de ahí nos conocimos. Después empezamos a escribirnos, porque entonces todavía se escribían cartas. Y él me comentaba en sus cartas porque yo comentaba cosas acerca de libros, de autores, porque era lo que teníamos en común. No me voy a poner a hablar con José Luis García Martín de fútbol, no tendría mucho sentido. Siempre me decía que le parecían interesantes las observaciones que yo hacía y que debía plantearme el hacer algo de labor crítica, el escribir reseñas de libros, lo que fuera. Y yo le contestaba siempre que no me veía haciendo eso. Pero un día que había ido a Oviedo, tenía él encima de la mesa del sitio donde suele estar, donde suele recibir, digamos, en un bar a la gente, un libro que tenía que haber reseñado Javier Almuzara, a quien tú te has referido, y que es un excelente poeta y una excelente persona, pero siempre ha tenido fama de ser un poco vago. Y se había comprometido a reseñar ese libro y llevaba tiempo y no lo reseñaba. Entonces José Luis no me dijo, mira, tengo aquí este libro, podías intentar. No, me dijo, llévate este libro a Madrid y hazme una reseña. O sea, me tiró directamente a la piscina. Y si sabes nada, y si no, tú mismo. Nos da mucho trabajo, eso es y así empezó la historia. Yo creo que ahí, no sé si estaría de acuerdo, supongo que sí, es una reflexión particular mía, pero en muchas regiones de España parece que la poesía importa más que en otras. Y yo creo que eso está muy relacionado con una especie de magisterio por parte de algunos autores determinados, que en un momento determinado nacen en una región. En el caso de Asturias pienso en alguien muy asturiano como Ángel González, y alguien un poco menos asturiano como Antonio Gamoneda, que nació en Oviedo pero se crió y vivió prácticamente toda su vida vivido en León. Eso hace que se genere una especie de magisterio y un apostolado, ¿no?, también de seguidores y de autores y autoras que entran en contacto entre sí, que se enriquecen, que se leen, se prestan libros, se critican unos a otros. Y Asturias, en ese sentido, creo que es una de las regiones más potentes. Pues pienso también en Granada, Andalucía también es, pero especialmente Granada, poéticamente es muy influyente, o León, en el caso de también León y Galicia también, porque Pepe, no sé si es, creo que tú eres gallego también. Sí. Hay zonas donde la poesía, y uno piensa en Madrid, bueno, Madrid es una cosa, es un crisol de tantas cosas que a veces se pierde, no podemos decir cuál es el maestro de la poesía de Madrid. Bueno, hace muchos años Vicente Aleixandre, por supuesto, con su casa de Belintón y demás, pero estos puntos, y me gustaría destacar que Asturias es uno de esos focos, y seguramente por el magisterio de Ángel González, de Antonio Gamoneda, de José Luis García Martín, en fin, y de otros autores y autoras que tenéis la suerte de conoceros y demás. Y quería volver a insistir para que cuentes un poco de qué trata, qué es lo que busca la revista Ítaca, que tú publicas ahí en Avilés. Bueno, la aspiración de Ítaca, el subtítulo de la revista es La poesía ayuda a vivir. Entonces, como es algo que yo he experimentado, he querido colaborar un poco en la difusión de esto. Hay diferentes artículos, hay lo mismo reseñas de libros, que se habla de un poeta en profundidad. Por ejemplo, Teresa Garbí, en el último número, escribe un artículo muy interesante sobre Juan Gil Albert, a quien ella conoció con una selección de sus poemas. También hubo uno en el comienzo sobre Cavafis, muy interesante, con una selección de poemas de Cavafis. O sea, tratamos de difundir. Y luego hay una galería de poetas actuales, publica inéditos de 10, 12 poetas y bastantes reseñas de libros y entrevistas, porque me he aficionado a hacerlas, me lleva muchísimo trabajo y procuro que me confirmen absolutamente que me las conceden, porque por ejemplo a Eloy Sánchez Rosillo, que me hizo una ilusión brutal entrevistarle,
Estuve casi 2 meses releyendo su obra completa y luego le asusté porque le mandé 33 preguntas y me dijo, no sé si las voy a poder responder todas, pero la respondió. Me escribió en Nochevieja y me dijo, te voy a hacer un regalo de Año Nuevo, no he podido evitar responder a todo. Y ahí quedó para, vamos, que me hace mucha ilusión que los grandes autores hablen. Me gustaba mucho la idea que me decías ayer de que la idea de la revista también es llegar a la gente que no es de la poesía. Sí, lo que pasa es que, a ver, eso es una ilusión. Realmente luego de los escritores hay algunos que no son poetas, pero la mayoría son poetas. Es inevitable. Bueno, creo que hasta aquí dejo de interpelarte. Yo creo que lo mejor es que nos regocijemos con la palabra, con la música y que demos pie al recital de Isabel. Muy bien. Mi forma de salvarme. Solo conozco una forma de salvarme, de llegar hasta mí a través de los años y la niebla, hurgar en mi herida aunque duela. Al menos así me siento, existo al notar la llaga, al menos la indefinición no me borra de mi mapa. Miro de frente al sol que me ciega, descubro el aguacero y la tormenta, dejo que un rayo me fulmine, que mi corazón desate su rabia contra las piedras. Solo conozco una forma de salvarme, de entrar en mí, encarar la realidad y las pérdidas, desterrar la mentira, no disfrazar nunca la verdad. Solo conozco una forma de salvarme, de entrar en mí, escribir el poema. Si pudiera volver a empezar, abrir las cajas de mi vida, lo haría muy despacio, sabiendo que todo ha sido como una humareda que se esparce y esos árboles desnudos en el viejo balneario. Si pudiera volver a empezar, situarme, por ejemplo, junto a la noria de mi infancia o en los prados que devoró la ampliación de la ciudad, tal vez procuraría lanzar bien lejos esas piedras, estar atenta a la sordina de esa música mar adentro, entre mis huesos. Procuraría convencerme de que solo se vive una vez, de que nada de lo que pueda perder es peor que perderme a mí misma. El pañuelo de mi madre.
En el aire se levantan las falsas estructuras con las que pretendemos derrotar al destino. Aferrarse a ellas no sirve para nada. Al fondo espera el túnel a donde nos adentraremos un día. Aquí quedará todo lo nuestro, incluido ese cuerpo gastado, los enseres inútiles, algunas cartas y estos poemas que escribo. Aquí quedará todo lo que fui. Nadie podrá ocuparse entonces del pañuelo de mi madre que he conservado tras su muerte. No volverás. No regresarás jamás a los lugares donde empezaste. No volverás a mirar de igual forma las estrellas como aquella noche de tus 18 años o aquella tarde a los 10 cuando tu padre te enseñó a andar en bicicleta. Qué extraño ser tan distinto a quien un día fuiste. Estar siempre viajando aunque quieras quedarte. Fijar este momento, esta instantánea de tu rostro, permanecer como eres ahora, evitar más cambios. Libertad. Junto a los semáforos cerrados, la tarde se va deshaciendo en miles de gestos y es difícil unir las manos alrededor de una rosa que se nos escapa. Admitimos la sombra pegada a nuestros zapatos, la última oportunidad para ser, para aclarar nuestras dudas, para tratar de distinguirnos de esas marionetas que nos miran desde el teatro. No existe la libertad de la que tanto presumíamos, pero al menos moriremos con su nombre entre los labios. Anciano con palomas. El anciano camina apoyado en su muleta. Le acompaña un séquito de palomas a las que da de comer. Llama la atención su figura justo cuando amanece, cuando salgo con mis perros y le observo sonriente, convertido en un poema, fugaz como las mismas aves, a punto de echar a volar la viva imagen de la felicidad. Elogio de la piedra. Bendigo el quehacer extático de la piedra, quedarse mirando al infinito, permanecer serena entre el ruido. Bella como una esfinge, suyos son los sonidos de la música de Bach, el silencio agradecido, la comprensión total. Rosalía quería ver el mar. Rosalía de Castro quiso ver el mar antes de morir. Desde su cama lo divisaba a lo lejos. Hoy la casa está en medio de naves industriales. El mar es solo un sueño, una línea imaginaria, un presentimiento. El jardín aparece como un espejismo. Los versos de Rosalía son una fuente de agua en medio de la desolación. Escuchando a Hildegard von Bingen. Escucho el canto de Hildegard von Bingen. La imagino con cabellos rubios y una mirada desafiante, diciendo: muerte, antes de que me lleves, escucha esto. Su mensaje llega hasta mí a través de los siglos. Más allá del claroscuro que habito, intuyo su equilibrio.
y pienso que si su música ha logrado permanecer, el vacío debe de tener seguro un punto de escape, un imprevisto, un lugar por donde evadirnos. Plaza de San Marcos. Lo recuerdo como un momento único, la conjunción de los astros en un instante preciso, cuando aún no había terminado la noche y reinaba el silencio. Las mesas de la terraza vacías, las palomas llenando la plaza, los cafés cerrados, dormidos, por techo las estrellas de los cuentos y todo lo que ocurre una sola vez. La plaza de San Marcos, el sueño de Venecia, su belleza infinita y mis 30 años. Todo puede ser objeto de un poema. Al fin y al cabo comprendo que todo puede ser objeto de un poema. Consuela extraer pequeños milagros como pozos de agua en medio del desierto, convirtiendo un hecho, un objeto, una idea, en una flor que se recoge como lo más delicado del mundo, como lo más inservible del mundo, en un pequeño poema cuyo aroma nos permita permanecer a flote entre las olas del mar helado. Eso era el amor. El cielo monocorde, su silencio, esa especie de plasticidad, la estética que oculta en el vacío todas las respuestas. Tal vez comprenderé mejor el mundo cuando ya no sean necesarias las palabras. Mientras tanto, fotografío la luz en los ojos de mis perros para recordar, cuando pase el tiempo, que eso era el amor. Los pasos de mi perro. Tierra de nadie, he ahí nuestros dominios. Es como asirse a una cuerda que parece dura y eterna y sin embargo es frágil. Un día se romperá, aunque no lo creamos, y todo lo que hoy vemos será solo un recuerdo. Por eso ahora, que aún no ha clareado el día, me centro en escuchar los pasos de mi perro recorriendo el pasillo. Sé que este sonido resonará en mis oídos en el futuro. Sé que lo echaré de menos, que ninguna melodía de Brahms, Vivaldi o Chopin podrá alcanzar jamás su belleza en mi memoria. Descubriremos que todo fue más hermoso de lo que pensábamos mientras ocurría, adornado por el resplandor de lo que está llamado a desaparecer como un diamante efímero. Los que son muy viejos lo saben. Los que están a punto de morir lo saben. La nuestra es esa belleza salvaje, pura, terrible, una belleza que arde solo un momento y se consume para siempre.
náufragos arriban a un territorio desconocido que será tu reflejo y después tu memoria. Con las palabras creas un mapa de afecto, un lugar concurrido, una plaza con alma. Con las palabras ya no estás tan solo. Mi última esperanza. En los libros que aún no he leído, en el silencio de esta mañana, en este apartamiento que busco para fondear lo desconocido, late mi última esperanza. En estas breves notas del piano y su caligrafía misteriosa, en el papiro donde se escriben poemas desde el otro mundo, en este reflejo del sol antes de salir, en la imagen mía a los 10 años cuando conocí Luarca tras un largo viaje, late mi última esperanza. Esta habitación donde leo, donde voy dibujando mis versos, es el acceso a innumerables pasadizos secretos. En este apartamiento del mundo por fin consigo respirar una bocanada de aire. Las glicinias trepan por las paredes de mi cuarto, forman el altar de mi arrobamiento, son mi última esperanza. Volveremos a vernos, esta es la variación del poema de Luis Alberto de Cuenca. Volveremos a vernos donde siempre es de día y los precipicios no son ni siquiera un recuerdo. Volveremos a vernos donde la luz vence al oscuro y los errores y el daño no han existido nunca. Volveremos a vernos cuando seamos nuevos otra vez y la sangre y los huesos sirvan solo para amarse, cuando esta voz rota sea capaz de entonar canciones sin heridas. Volveremos a vernos cuando llegue un amanecer distinto, cuando hayamos podido al fin comprender a nuestros monstruos. Volveremos a vernos donde siempre es de día, donde el amor no es destruido por la pena, donde el hastío no existe y tu nombre y el mío no llevan a cuestas este olvido. Y este es el último poema que voy a leer. Se lo dedico a Luis Alberto de Cuenca porque tiene un poema que es Gloria, que es el ático. Me gustan de qué poema estoy hablando. Y dice: siempre habrá un ático. Siempre habrá un ático donde escuchar cierta música bajo una luz indirecta. Siempre habrá un lugar donde refugiarse a pesar de envejecer. Todo desaparece, pero está intacto en nuestro interior. El ocaso crea una luz que deslumbra con su belleza. Todo muere fuera, pero dentro de nosotros renace, florece en la memoria. Recordar lo que ya no existe a la luz de ese ático crea consolación. Muchas gracias.
Bien, creo que aquí en la tribuna el acto ha terminado. Pero bueno, sí quiero recordar que allí a la entrada está a la venta el libro. Por lo que he oído, creo que se merece, la autora se merece que no quede ni uno sin vender, porque creo que es una poeta con una delicadeza tremenda. Y bueno, lo que sí quiero decir también antes de terminar, que los aplausos naturalmente se lo merece ella, todos, pero creo que este genial pianista, un acariciador de teclado, se merece también su parte. Entonces, ha habido un aplauso, pero pido uno más fuerte para el pianista. Muy bien. Y bueno, naturalmente el Centro Asturiano lo tenéis abierto para cuando tengas que presentar otro, pero que sepas que la cola de espera es larga, ¿eh? Bueno, yo no fabrico libros con salchichas, No, entonces todavía tardaremos un poco. Sí, pero cuando digas que si quieres presentarlo, que no creas que es la semana que viene. Ya. Bueno, gracias a todos por estar. Muchas gracias. Y hasta la próxima.